Hola, hoy voy a hablarte sobre una enfermedad rara que es el síndrome de Rett y cómo influye el síndrome de Rett dentro de la parte educativa. Sin embargo, para conocer un poco más sobre el síndrome de Rett, primero es importante saber qué es una enfermedad rara. ¿Y qué es una enfermedad rara? La definición importa mucho según la, el segmento poblacional y también el país o la región en donde se defina. Por ejemplo, en Europa el número poblacional se aumenta y en la parte de América el número poblacional se reduce. Por ejemplo, para que sea una enfermedad considerada como rara, a menos de 5 personas por cada 10.000 tiene que afectarla. Por otro lado, en Europa la diferencia de población son 20.000 personas. Al ser una enfermedad rara o huérfana, como también se le conoce el término, es muy escaso y muy dificultoso encontrar tratamientos, diagnósticos y poder también encontrar una sintomatología generalizada, ya que los casos son reducidos. En específico, el síndrome de Rett es un trastorno genético neurológico del desarrollo que afecta de mayor parte a las mujeres y en sí es más frecuente de la forma en la que afecta al cerebro. Vamos a ver un poco más a profundidad cuáles son las afectaciones y su concepto. Para conceptualizarlo en sí, como mencioné anteriormente, es un trastorno neurológico raro y es grave. Afecta principalmente a las niñas. Es grave porque el comando que se da desde la mutación que sucede en el gen MSP2, este gen está ubicado en el cromosoma X y la mutación puede ser por diferentes causas, empieza a enviar señales al cuerpo para que inicie un retroceso dentro de las habilidades aprendidas. Esto quiere decir que los padres de familia pueden tranquilamente pensar que su niño o niña está desarrollándose de una manera normal, de una manera evolutiva generalizada, hasta los 18 meses, es decir, hasta el año y medio. Sin embargo, entre los 6 y los 18 meses algo empieza a pasar y su bebé que antes gateaba deja de gatear, o su bebé que antes caminaba deja de caminar, o el bebé que inicialmente empezaba a hablar deja de hablar, o empieza a tener un retroceso en la pronunciación de las palabras o en recordar incluso las palabras. ¿Cuáles son las causas? Principalmente dentro de los estudios han encontrado 4 causas. Una de ellas es, como mencioné anteriormente, las mutaciones en el gen MECP2. Estas mutaciones, ¿qué quiere decir? Dentro del gen puede haber una proteína que esté incompleta o que no haya llegado o que tenga otra forma incluso. Esta mutación puede ser la causante y la que se deriva al síndrome de Rett. Es importante mencionar que no es únicamente una responsabilidad, por poner una palabra, del óvulo o del espermatozoide, ya que el gen X puede ir en ambos componentes y no está determinado o no hay una generalidad de dónde viene este gen, si es que es desde el hombre o de la mujer. Lo que sí se sabe es que este gen MSP2 está ubicado en el cromosoma X y eso nos lleva a la siguiente causa, la inactivación del cromosoma X. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte del cromosoma, por eso es más común en mujeres, ya que las mujeres tienen cromosoma XX, y uno de estos cromosomas no se activa o justamente se activa de una manera incompleta, ya que el gen está mutando, o el otro cromosoma simplemente no se activa. Por otro lado, es importante mencionar que estos
Estas alteraciones genéticas son esporádicas, es decir, solo suceden. Aún no se ha detectado una causa principal, pero lo que sí se conoce es que no es hereditario. Porque adicional a esto, las mujeres con síndrome de Rett usualmente son estériles. Por lo tanto, es muy difícil que puedan transmitir ese gen a sus hijos o hijas, porque pues no logran tenerlos. Por otro lado, se ha descubierto que otra causa puede ser justamente otras mutaciones genéticas dentro de otros genes que se encuentran en el mismo cromosoma. Estos genes pueden estar alterados, como mencionaba anteriormente, en proteínas, en forma o incluso en cantidades, lo cual puede causar, esta es una causa como mucho más reducida, pero se ha detectado casos en los cuales se produce, la causa es por otros genes y el resultado son justamente el síndrome de Rett. Ujú. ¿Cómo distinguirlo o cuál es la sintomatología? Como mencionaba desde un inicio, el síndrome de Rett es difícil de detectarlo a muy temprana edad porque durante los 6 a los 18 meses inicia recién como a mostrarse ante los padres de familia o los cuidadores que tengan a cargo de la niña o el niño, principalmente las niñas. Uno de estos ejemplos es la regresión de las habilidades motoras. Si es que el niño ya sabía caminar, empieza a olvidar cómo caminar. Si el niño ya sabía hablar, empieza a olvidar también cómo hablar. Estos retrocesos son observables y también pueden ser una alerta roja para cualquier padre de familia. Cuando una actividad o cuando una habilidad es aprendida y de la nada empieza a ser retrocedida, pues justamente surgen estas posibilidades. Hay movimientos característicos dentro del síndrome de Rett, por ejemplo, frotarse las manos muy seguido o este movimiento con las palmas. Y también el lavado de manos. En el lavado de manos surge el frote también, entonces este movimiento repetitivo empieza a ser constante y empieza a ser anormal justamente. Tenemos también otro síntoma que son problemas con movimiento y coordinación. Uno de los mayores síntomas dentro del síndrome de Rett es que la persona empieza a perder movilidad. Esta movilidad se va perdiendo de a poquito y puede causar convulsiones, puede causar espasmos involuntarios, puede también llegar a la rigidez. Una rigidez que es dolorosa para la persona y una rigidez que también puede estar acompañada de una hipotonía, eso quiere decir bajo tono muscular. Tenemos, por otro lado, los problemas de comunicación. Las niñas y los niños que están en este síndrome tienen problemas de comunicación ya que su habla también empieza a tener dificultades. Y no solamente su habla, sino que también la parte cerebral en, en el proceso del lenguaje, en el proceso neurológico del lenguaje, empiezan a haber intermitencias. Estas intermitencias mm, producen que no haya una correcta coordinación entre el pensar y el hablar. Por lo tanto, se hace mucho más difícil comprender a la persona y que la persona también nos comprenda de acuerdo a su edad cronológica, ya que como mencionaba anteriormente, este síndrome causa un retroceso. No hay una mejoría o un estancamiento, sino que siempre va en retroceso. Los dos últimos síntomas muy importantes a tener en cuenta son los síntomas cognitivos conductuales y también otros problemas médicos. Por ejemplo, dentro de los, dentro de los síntomas cognitivos conductuales está el retraso mental, está la discapacidad intelectual. Justamente como comentaba hace un momento, este síndrome, esta alteración genética afecta al cerebro
en la parte del lenguaje, justamente. Las zonas en las que se coordina el lenguaje son afectadas y también las zonas cognitivas, especialmente la parte frontal y la parte posterior. El área de Wernicke, que también se encuentra como parte fundamental del lenguaje. Ujú. Tenemos también otros problemas con la interacción social. ¿Por qué? La interacción social empieza a ser un problema debido a que la persona empieza a no comprender las mismas habilidades comunicativas que las demás personas. Y esto causa una dificultad observable nuevamente, ya que el comportamiento no es igual a los niños o niñas de su edad. Y finalmente también se puede confundir con el aspecto autista porque la persona, o bueno, el niño en especial o la niña empieza a tener mucho más retraimiento y poco comportamiento social, poco comportamiento prosocial. Ujú. Otros problemas médicos que están acompañando a este trastorno son las convulsiones, los problemas con hipertensión, los problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, y todo esto tiene sentido porque al tener nosotros los órganos y el síndrome de Rett lo que hace es que todo se contraiga, que todo se esclerotice de a poco, lo que causa justamente es que los órganos empiezan a perder su funcionalidad y empiezan a olvidar lo que han aprendido, empiezan a retroceder. Esa es la principal característica de este síndrome. Por otro lado, como mencioné también en la parte motriz, tienen muchos espasmos y también apneas del sueño. Eso quiere decir dificultades para dormir, dificultades para conciliar el sueño. Y espasmos, que son movimientos involuntarios, pues empiezan a perder el total control de su cuerpo de manera paulatina. Dentro del modelo biopsicosocial nos enseña a mirar tanto al paciente o al niño dentro de su enfermedad de una manera compleja, de una manera integral. Esto quiere decir la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Dentro del aspecto biológico hemos hablado un poco sobre sus causas biológicas, sobre sus síntomas biológicos, cómo actúa el síndrome de Rett en el cuerpo. Por lo tanto, para contrarrestar justamente estos factores biológicos, se proponen terapias físicas y ocupacionales con la finalidad de mejorar la coordinación, de mejorar una, una tonicidad en el cuerpo. Si bien es cierto, es muy difícil recuperarlo o avanzarlo al nivel, perdón, al nivel evolutivo normal de la edad de la niña. Sin embargo, es importante estas terapias para mantener y también controlar el dolor. Las terapias del dolor dentro del síndrome de Rett pueden ser muy eficaces, ya que al ser esclerotizante, el músculo está tan contraído que puede causar dolores muy fuertes. Al mismo tiempo, las terapias del habla, como mencionaba anteriormente, para mantener y quizás retrasar el retroceso, es importante a través de los terapistas del habla. Y definitivamente los medicamentos, de acuerdo a lo que el pediatra y el neurólogo recomienden, pues como se mencionaba, tienen una compleja variedad de enfermedades que acompañan al síndrome de Rett, por la misma razón de la complejidad que representa este síndrome. En la parte psicológica, lo que se recomienda son las intervenciones educativas y las terapias conductuales también. Las terapias conductuales, si bien es cierto, van a ayudar al principio. Sin embargo, es importante que el niño vaya aprendiendo cómo manejar su cuerpo de acuerdo a sus nuevas capacidades, porque él empieza a perderlas.
Los psicólogos familiares son de vital importancia debido a que al inicio la familia recibe la noticia y al ser una enfermedad rara tiene poco conocimiento y pocas personas, pocos profesionales que los pueden apoyar. Y por otro lado, la parte psicológica con los docentes ayudan mucho en lo emocional y también en proponer intervenciones educativas dentro del salón de clase específicos para estas niñas, con el conocimiento de que van a tener siempre un retroceso intelectual, un retroceso en el habla y un retroceso motor. Es probable, como se mencionó levemente en una lámina anterior, es probable que se pueda confundir por autismo. Primero, porque los síntomas recién aparecen cuando los niños tienen de 6 meses a un año y medio. En el autismo también se presentan estos movimientos repetitivos, por ejemplo, de frotarse las manos, y también se presentan dificultades en la comunicación y dificultades en el comportamiento prosocial. Por esto es posible que haya una confusión. Sin embargo, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo y tiene adicional de estas características otras sintomatologías más que acompañan al autismo para poder dar un diagnóstico certero. Adicional a esto, el síndrome de Rett es más común en niñas y, según las investigaciones, el autismo ha sido identificado mucho más en varones. Por otro lado, y en su contraparte, es posible confundirlo con una parálisis cerebral. Sin embargo, es importante mencionar que la parálisis cerebral es causada por un daño en el cerebro justamente que puede ser generada antes del nacimiento, durante el parto o en los primeros años de vida. Esto quiere decir que la identificación de una parálisis cerebral puede ser mucho más pronta, debido a que sus signos son mucho más evidentes. ¿Cuáles son sus signos? Afectan a la movilidad, afectan el tono muscular y la postura. Sin embargo, esto no es un proceso de retraimiento, sino que el niño ya tiene estas características. Y la parálisis cerebral, al no ser progresiva, es decir, que no empeora con el tiempo, sino que el niño ya tiene estas cualidades, es posible que los síntomas puedan cambiar mientras ellos crecen. Cambiar en la medida de hacerse quizás más graves o complejizarse con otra enfermedad. Sin embargo, a diferencia del síndrome de Rett, en la parálisis cerebral el niño ya tiene estos síntomas como al 100% de su cuerpo. Finalmente, para comprender un poco, siempre en cualquier trastorno, en cualquier enfermedad rara o en cualquier enfermedad de su tipo de profundidad que sea, los padres de familia y en especial cuando esas enfermedades son detectadas en edades escolares, la familia la familia tiene un duelo. Ellos tienen que pasar un duelo para primero entender que su niña o niño tiene este trastorno o síndrome, también evitar la culpabilización, porque usualmente y cuando son parejas, buscan culpabilizar quién fue el causante de la enfermedad o del síndrome o del trastorno. Por otro lado, también se ha revisado dentro de la bibliografía que es muy probable que las parejas o que los padres, o más cuando son madres o padres solteros, tengan más responsabilidad y poca información. Poca información debido a que al ser una enfermedad rara no hay mucha investigación científica al respecto. Los medicamentos se utilizan a la par que con otras enfermedades y se busca también integralizar, por ejemplo, los medicamentos, los tratamientos en relación a enfermedades o trastornos ya conocidos. Finalmente, el cansancio emocional que requiere
acompañar en la vida escolar a un niño o una niña con una enfermedad rara o una enfermedad catastrófica es gigante. El cansancio emocional puede definitivamente agotar a la familia, ya que es necesario que la persona esté activamente y de acuerdo a sus posibilidades económicas, llevarla a tratamientos, a terapias, a citas médicas, quizás cirugías y adicional a eso, tener un acompañamiento de 24 horas los 7 días a la semana de su niño o niña en casa. Si bien es cierto, también se busca desde la escuela apoyar y dar herramientas que le funcionen a las familias y también a los niños, pero la carga mayor en este tipo de situaciones casi siempre se la llevan tanto el padre o la madre, sea que vivan en un núcleo familiar complementado, o sea que vivan en una familia monoparental. Eso ha sido todo por mi presentación. Espero que hayamos podido aprender un poco más del síndrome de Rett.